Bueno, ahora la palabra del Señor en Mateo 2, del 1 al 11, en nuestro mensaje de Adviento. Hoy vamos a hablar sobre para adorar en Navidad. Así que mientras lo mantiene abierto, que la misma lectura alternada, déjeme leer los dos primeros versículos, así le damos una introducción a nuestro mensaje del día de hoy. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron a él, o vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. ¿Oramos? Gracias, Señor, te damos porque tú has sido bueno al entregarnos tu palabra, porque sin ella no podríamos reconocer a Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy queremos estudiarla, queremos meditar en ella, y que tu maravillosa presencia, Señor, nos ayude a poder incorporarla, aplicarla en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la Navidad no solo tiene que ser motivo de fiesta y de celebración, sino también de adoración. Esta es una de las cosas más complejas, tal vez, de Navidad, porque nuestra actitud de adoración se resume, permítame ser majadero en esto y generalizando, se resume al 24 a la noche, al culto de villancicos, donde nos reunimos a adorar al Señor. Se reduce a las velas de Adviento, se reduce a los cultos que nosotros hacemos en función de los típicos textos que nosotros usamos para la Navidad. Pero creo que Navidad es para buscar a Dios, para encontrarnos con su amor. Creo que Navidad tiene sentido solamente cuando lo coloco en la dimensión que Dios lo coloca. Es cuando reconocemos que es un Padre que entregó a su Hijo por nosotros y que merece ciertamente nuestro respeto, nuestra reverencia y principalmente nuestra adoración. Aquí hay un tema muy interesante, porque es la participación de los magos en esta historia, y esta participación de los magos se ha prestado para muchas conjeturas. En realidad no se sabe si fueron tres. Supuestamente son tres, pero la Biblia no menciona en ningún momento que fueron tres. Así que incluso le ponemos nombre, ¿no? Encima. ¿Han cachado que le ponemos nombre? Y no está en la Biblia tampoco. Entonces, lo único que está en la Biblia son los regalos. Pero tres regalos. Pues la deducción es que son tres. Pero lo cierto es que poco después del nacimiento de Jesús, llegaron a Jerusalén unos magos que habían estudiado acerca de las señales que vendría un Mesías. Y ahí está el detalle. La palabra original de magos en realidad tiene que ver con una casta sacerdotal de medos y persas que se interesaban en la religión. Eran grandes estudiosos de las religiones, particularmente las religiones orientales, y eran estudiosos de las estrellas e influyentes sobre los acontecimientos humanos. Entonces, tal vez la mejor palabra para designar a ellos no son magos, porque la palabra mago para nosotros nos lleva a la magia. En realidad, la mejor palabra es sabios. Son los sabios de Oriente. Y ciertamente no eran unos improvisados, eran pensadores de la época, estudiosos de la historia. Y su propia investigación los llevó a la conclusión de que aparecería una estrella que anunciaba o anunciaría la venida de un gran rey. Entonces, la estrella también ocupa un lugar importante en la escritura. No se sabe muy bien cómo era la estrella, dónde alumbraba, cómo alumbraba, y se han hecho un montón de conjeturas. La más farandulera es que era el cometa Halley, ¿no? Que al final no sé por qué inventamos tantas cosas. Simplemente era una estrella, pero creo que el sentido de la estrella aquí es que esta estrella anunciaba un evento histórico. La función de la estrella es esa: anunciar, es alumbrar para que nosotros reconozcamos que en la historia ha sido un gran rey. Punto. No hay más con la historia. Con la historia no, con la estrella. Entonces, lo hermoso de esta historia es que Dios muestra una sabiduría y una sensibilidad muy especial al hablar a los estudiosos de las estrellas en la forma que ellos entendían. Esto es muy interesante,
¿Por qué? Porque Dios te habla en Navidad en el lenguaje que tú entiendes. ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta la poesía? ¿Te gustan las cosas manuales? ¿Te gusta la historia? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Ciertamente Dios utiliza tu mismo lenguaje para fascinarte con lo que Él es. Si hay algo lindo en Navidad es que Él te fascina con lo que Él es, no con cosas que no te interesan, sino con cosas que realmente te importan, como una estrella para los sabios. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Que los sabios, aun cuando estaban distantes, vieron, vinieron y adoraron. Hay un progreso aquí. Vieron, vinieron y adoraron. Entonces, para adorar a Dios en tiempos de Adviento, en tiempos de Navidad, debemos hacerle caso a las señales de la historia. Debemos hacerle caso a las señales de la historia. Entonces, tenemos ciertas actitudes que harán posible nuestra adoración. La primera actitud para adorar en Navidad es que nosotros tenemos que ir por un camino opuesto. Versículos 3 y 4. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó, se volvió loco, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes inquieta. Herodes se turba, dice el texto, porque no debería haber otro rey, sino el rey que había impuesto Roma. Él tenía que ser el rey. Por su parte, los sumos sacerdotes y los escribas conocen las escrituras sagradas, saben que el Mesías iba a nacer en Belén, y aún así no se ponen en marcha a Belén, aunque ven la estrella. Entonces, siempre fue así con Jesús. La hostilidad y el rechazo siempre fueron por parte de los representantes del poder político y religioso. Siempre Jesús experimentó indiferencia y resistencia, siempre. Entonces quiero llevarlos a una idea. El rey Herodes y su corte representaba el mundo de los poderosos. Eso es un símbolo. Herodes representaba el mundo de los poderosos. La Navidad viene a instalarse contra los Herodes de la historia. Aquellos que se consideran o que tienen alguna cuota de poder. Ahí es donde nos coloca la Navidad. Aquellos que no miden en crueldad, en terror, en desprecio del ser humano, en colusión, en destrucción de inocentes. Ahí es donde se instala la Navidad. Entonces déjenme llevarlos a una idea incluso mucho más interesante. Es que Herodes y su reino parecen un mundo grande y poderoso. Pero delante del pequeño de Belén, ese mundo poderoso se convierte en débil e inseguro. ¿Qué daño le podría hacer un niño a ese rey? ¿Qué daño le puede hacer un niño nacido en esa aldea de Belén al gran poder de Herodes? Era solo un niño. Era solo un niño. Pero como en esta historia el que domina de mala manera busca al débil amenazante para neutralizarlo, entonces adorar en Navidad implica ir por el camino opuesto. Porque Navidad nos hace recordar que lo injusto nunca se saldrá con lo suyo o con la suya. Que lo injusto siempre perderá. Que lo grande en apariencia, de lo que nosotros consideramos grande ahora, en realidad es débil e inseguro. Entonces, esta historia nos lleva a reflexionar sobre nuestra adoración. Quiero llevarnos entonces a este pensamiento. Para adorar al niño en esta Navidad, yo debo recorrer el camino opuesto al que sigue Herodes. Yo debo seguir el camino que siguen los magos, los sabios. No basta ver la estrella y disfrutarla. No basta escuchar con sinceridad el llamado del corazón. Lo que nosotros tenemos aquí es, nosotros tenemos que ponernos en marcha, exponernos delante de Dios, correr riesgos
y al descubrirlo en aquel pesebre, arrodillarnos y adorarlo. Entonces, Navidad nos recuerda que el niño nacido en Belén introducirá en el mundo la dicha del amor, la vergüenza del poder, la fuerza de la salvación y la seguridad que nos puede traer su gobierno. Eso hace temblar a los poderosos. Yo quiero recordarles que esta Navidad es una Navidad distinta para Chile. Si hay algo que siempre me llamaba la atención de este país, era la jactancia de los chilenos al decir que este país era el menos corrupto de América Latina. Y siempre me llamaba la atención la ilusión que podrían tener ustedes con esto. Y este año es una Navidad distinta, que nosotros vamos en el camino opuesto ahora. La corrupción ha salido a la luz. Todas las trucuñuelas que los políticos y el poder tenían ha salido a la luz. Y nos damos cuenta que ese poder que tenía Herodes no es tal. Ese niño de Belén desestabilizó todo. La luz que alumbró a Chile en este año ha desestructurado nuestra historia. Esa es la presencia de Jesús. No lo desconozca. No lo desconozca. Camino opuesto entonces. Lo segundo, en esta Navidad tenemos que entrar en una búsqueda sensata. Versículos 5 a 9. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, tosieron y le dijeron, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá, averiguad con diligencia todo acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Entonces, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Hermanos, los magos de Oriente no eran creyentes judíos, eran medos y persas. No conocen las verdades espirituales de la revelación, pero sí conocen la historia de las profecías y el lenguaje de las estrellas. Buscan la verdad y se ponen en marcha para descubrirla. Ellos se dejan guiar por el misterio. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Es que la estrella produce sobresalto en Jerusalén. Los magos o los sabios la ven y concluyen que algo está pasando en la historia. Es una búsqueda sensata. Algo está pasando. Algo está pasando en este país. Algo está pasando. Por lo tanto, ¿qué es lo que ellos hacen? Alimentados por la curiosidad y el descubrimiento del misterio, se encuentran con el niño, y aquella curiosidad, esa curiosidad científica, cae de rodillas delante del niño. Entonces, ellos se dan cuenta que en sus manos llevan riquezas, tesoros para el rey de los judíos, y al entregarlo, interesante, tan solo esperan que el niño lo reciba como la entrega de sus corazones a quien reconocen como su rey y señor. ¿Qué buscaban de un niño? ¿Qué buscaban de un niño al entregarle un regalo? Piensen, es un niño muy pequeño, que pocas muestras de amor podría entregar. ¿Ustedes han visto a un bebé recién nacido? Es lo más fome del mundo que hay. Si hay cosa más aburrida es tener un niño. Y cuando, ustedes saben que cuando sonríe, no sonríe, se está tirando un pedo.
Es eso. Ay, me sonrió. No, está hinchadito. Entonces al final uno dice, ¿qué podrían esperar los Reyes Magos de la entrega de un regalo? Porque ese es nuestro problema. Pensamos que el regalo puede producir algo. En el niño no. En el niño ellos solamente querían ofrecerle su corazón. Es muy interesante esto. Es una búsqueda sensata. En Navidad nosotros necesitamos entregar un corazón más sensato, más sincero, menos utilitarista. Entonces, la actitud de los magos nos recuerda algo que hoy nos parece imposible. El corazón del hombre actual se ha atrofiado al descubrir al Dios de la historia. La curiosidad científica nos aleja de Dios. Y peor, este deseo utilitarista de causar algo en el otro nos aleja de Dios. Entonces, el corazón del hombre se ha secado. El corazón del hombre se ha secado. Es lo que decía Joel hoy en la clase, bastante iluminado. No es que el hombre sea ateo, es que el hombre se ha tornado incapaz de Dios. Entonces muchos viven hoy este estilo de vida que los empobrece. Al final el hombre se ha convertido, no sé si me siguen en la idea, se ha envejecido prematuramente. El hombre se ha endurecido por dentro y se ha tornado una persona incapaz de abrirse a Dios. ¿Por qué? Porque un niño siempre desestructura. Un niño puede ser fome, pero nunca deja de ser fascinante. ¿Se entiende? Yo me acerco a un niño y es ¿cómo me relaciono con este pequeño? Entonces, la incapacidad de acercarse a Dios y adorarlo se ha apoderado de muchos de los que nos decimos cristianos. ¿Por qué? Porque estamos buscando a un Dios útil. Navidad es para reconocer que Dios no es útil. Dios es Dios. Y Él va a desestructurarte. Muchas veces Dios te va a parecer fome, pero nunca va a dejar de ser fascinante. Entonces, Dios es otra cosa. Dios es amor infinito, encarnado en nuestra propia historia. Y ante ese Dios que nos provoca amor, porque un niño provoca eso, lo primero es la adoración. Por eso, para adorar en Navidad necesito un camino opuesto, o ir en el camino opuesto. Necesito una búsqueda sensata. Y lo último, necesito una actitud humilde. Miren lo que dice versículo 10 al versículo 12. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Nosotros estamos en una crisis de fe. Yo entiendo que nuestra cultura está en una crisis de fe, pero quiero ser un poco más ácido tal vez en esta reflexión. Yo creo que nosotros debemos hablar de crisis de fe, pero también tenemos que hablar de crisis del sentimiento religioso. ¿Por qué digo esto? Porque al parecer nuestra incapacidad no es creer en Dios. Nuestra incapacidad es perder como creyentes ciertas actitudes religiosas ante Dios. Hoy estoy como denso, ¿cierto? No me importa. Vamos adelante. Nuestro problema no es la incredulidad. Se fue Pablo, indignado porque estoy hablando de eso. Nuestro problema no es la incredulidad. Nuestro problema es la dificultad de experimentar a Dios como Dios. Se lo repito, ¿no? Nuestro problema no es la incredulidad. Nuestro problema es la incapacidad o la dificultad que nosotros tenemos de experimentar a Dios como Dios. Entonces nosotros debemos aprender a adorar, o reaprender a adorar, o reciclar nuestra adoración. El relato de los magos nos ofrece una lección auténtica de adoración. Ellos miraron el cosmos, captaron las señales de los tiempos, se acercaron al misterio y ofrecieron su humilde adoración. Piensen si nosotros podemos
seguir esa ruta. Se los planteo otra vez. Mirar el cosmos. ¿Dónde está? Aquí está. Mirar el cosmos, captar las señales de la historia, acercarse al misterio y ofrecernos humildemente en adoración. Nosotros tenemos una dificultad que nosotros tenemos que reconocer. Desconocemos cómo adorar a Jesús. Podemos imaginar cómo adorar a Dios. Podemos reconocer de cómo podemos adorar a Cristo como Salvador. Pero ¿cómo adoramos a Jesús? El personaje histórico, el bebé. ¿Cómo en Navidad yo puedo adorar a un bebé? Yo puedo reconocer a Cristo en la cruz, pero me es difícil a Dios en un pesebre. Entonces, la Biblia es clara en relación al contenido y la forma de la adoración. La interpretación que hemos hecho de estas directrices muchas veces nos han alejado del verdadero sentido de la adoración bíblica. Por eso Adviento es una buena forma de entender la verdadera adoración. Se las tiro y me retiro lentamente. Hemos mal entendido sinceridad por informalidad y reverencia por formalidad. Hemos entendido mal eso. Nada. Como es corta, ¿no? Sí. La historia de los magos nos lleva a pensar esto. Hay dos cosas que están lejos de ser formalidad e informalidad. Y eso es gozo y humillación. Si hay algo que espera Jesús, es gozo, gloria a Dios en las alturas, y humillación, que delante de un bebé reconocemos de que Dios se ha tornado débil. Se ha tornado frágil. Imagínense lo potente que pudo haber sido para María darle la mamadera al Dios del universo. Eso es desestructurante. Si eso no te lleva a la adoración, ¿cómo Dios, siendo el Dios del universo, se hace frágil, se hace débil para venir a amarnos? Eso es tremendo. Entonces, en la adoración nace esta paradoja: sentirnos infinitamente pequeños delante del pequeño de Belén. Si Navidad no te lleva a eso, entonces estamos puro dando un paseo. Porque Navidad me lleva a esta paradoja: sentirme infinitamente pequeño delante del pequeño. Ese fue el sentimiento de los sabios. Entonces, la adoración a Dios me acerca al compromiso de mi descuidada humanización. Los sabios, después de adorar a Jesús, ¿vieron qué hacen? ¿Qué es lo que hacen los sabios? Adoran a Jesús, le entregan los regalos. ¿Y qué es lo que hacen los sabios? Lean versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, ellos deciden cuidar la vida de José, María y el bebé. Si Navidad no me lleva a humanizarme más, a cuidar a los otros, entonces he perdido el significado de la Navidad. Es interesante, después de adorar, la pregunta es: ¿qué es lo que haces tú después de adorar? ¿Qué es lo que haces tú después de recibir la revelación de Dios por medio de su palabra? Anda a cuidar a María, a José y a Jesús, a las Marías, a los Josés y a los Jesús que están alrededor nuestro, a los frágiles, a los extranjeros, a aquellos que están huyendo, a los perseguidos, a los que no tienen cómo llegar a fin de mes. Nuestra tarea como cristianos es que si yo adoro a Dios, debo luchar contra todo lo que destruye al ser humano, que es su imagen y semejanza. 3 cosas para orar en Navidad: ir en el camino opuesto. Dios ya nos demostró que es el camino, hay que ir por el camino opuesto de lo que estaba yendo China en los últimos años.
una búsqueda sensata de parte hacia Dios y una actitud humilde, porque nace siempre esta paradoja en Navidad: sentirnos infinitamente pequeños delante del pequeño de Belén. Que el Señor nos ayude y nos desafíe. ¿Oramos?